Y bueno, pues una vez más felicidades a Neto y a Pau y a sus papás, a Hugo, a Claudia, a Alejo y a Lilia. Gracias y felicidades. Felicidades. ¿Por qué no se ponen de pie y se dan todos un abrazo para decirle qué bueno que estás aquí? Pónganse toda la iglesia de pie. Dale un abrazo a que tienes a tu lado y dile qué bueno que estás aquí, que te dejas ver, que buscas al Señor. Y si ya le diste el abrazo, bueno, pues toma tu lugar, por favor. Yo hoy te quiero compartir de 5 actos de fe, 5 actos de fe que debes aprender de Rahab. ¿Cuántos saben quién fue Rahab? A lo mejor es un personaje al que no le damos mucha importancia. Es mencionada en menos de 25 versículos de la Biblia, pero es un personaje fundamental, que además nos da muchas lecciones a nosotros. Y hoy vamos a aprender 5 actos de fe. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos ministre, el que haga la obra y cumpla el propósito por el cual dejaste escrita la palabra. Dios, que no sea yo, sino seas tú hablándonos a todos nosotros y nuestros corazones estén abiertos y receptivos a lo que tú dices en la Biblia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evidentemente que somos salvos por la fe, no por nuestros actos, pero la fe debe de ir acompañada de ciertas acciones que van a demostrar que tenemos fe. Y obviamente Dios premia también esos actos o esas acciones de maneras muy especiales. Para Neto y Pau, que hoy fundan su familia, también es importante entender que debemos aprender a poner la fe en acción. Y Santiago capítulo 2, versículos 25 y 26 dice: Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. La pone como ejemplo. Fue declarada, ¿cómo fue declarada? Justa por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Bueno, ¿qué es una acción o qué es un acto de fe? No se trata de hacer locuras. Y si las cosas salen mal, le echamos la culpa a Dios. Porque a veces los cristianos somos tan maduros que hacemos lo primero que nos viene a la cabeza y decimos, pues creo que Dios me dijo, y cuando fracasamos, pues quién sabe, Dios me está probando y la culpa no es mía. No somos incapaces de reconocer nuestra inmadurez y decir, a mí Dios no me habló. Solemos más bien, pues fue culpa de Él. Yo soy inocente. Es problema de Dios. No, yo creo que a veces somos tan inmaduros que no lo reconocemos y le atribuimos a Dios nuestras desgracias. Pero en realidad un acto de fe no va a salir mal, un acto de fe no va a fracasar, porque un acto de fe es justamente eso, actuar de acuerdo a lo que Dios dice. No en función de mis deseos, no en función de mis emociones, no en función de lo que la gente dice, sino en función de lo que, ¿quién dice? Dios. La gente te puede decir muchas cosas, porque la gente es bien intencionada y a lo mejor te dice, pues yo deseo que te vaya bien, y algunos hasta se atreven a profetizar. Pero eso no significa que Dios esté hablando.
Un acto de fe es una acción o una decisión que se realiza basado en lo que Dios dice. Y eso que Dios dice genera una convicción, genera la fe. Y tal vez no tenemos pruebas concretas, tangibles, pero tenemos una palabra, la palabra que Dios dice. Y eso es lo fundamental, y es lo que vamos a aprender de Rahab. Es más, Deuteronomio, el Señor ya nos había advertido en Deuteronomio 18, 21 y 22. ¿Qué pasa cuando nosotros somos quienes la regamos? Dice Deuteronomio 18, 21 y 22, tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre ¿y sus palabras qué? No se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado. Y que tal profeta habló con arrogancia. Sin embargo, Santiago nos dice que Rahab es un ejemplo de fe por sus acciones. Una mujer que supo escuchar a Dios. Así que yo te invito a ver quién es Rahab y qué fue lo que ella hizo de tal manera que se ganó un lugar en el salón de la fama de la fe y que es tan apreciada en la Escritura. Porque ella fue una mujer cananea. Ella no era hebrea, no era israelita, no era judía. Ella era cananea. ¿De dónde era? Cananea. Sin embargo, eso no impidió que hiciera varios actos de fe. Ella, digamos que podría representarnos a nosotros, porque nosotros, sin ser judíos, sin ser hebreos, sin tener descendencia de Abraham de manera directa, pues creemos si Dios nos incorpora a su cuerpo. Ella fue incorporada al pueblo de Israel y fue incorporada a la genealogía del Señor Jesús. Así que ella tuvo algo muy especial. Y en el capítulo 2 del libro de Josué, capítulo 2, versículo 11, resalta una frase muy poderosa de ella. Fíjense lo que ella dijo. Porque el Señor, el Dios de ustedes, se lo está diciendo a dos israelitas, el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué declaración tan poderosa! Porque esta confesión no solamente viene de un reconocimiento intelectual, alguien que conoce con su mente conceptos que están escritos en algún lado. No, es un acto de fe audaz que implica un cambio de lealtad espiritual derivado de una revelación que ella tuvo, parecida a la que tuvo Pedro cuando le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bueno, ella nunca se había congregado en una iglesia, nunca había asistido a una sinagoga, nunca le habían leído la Biblia, nunca había escuchado los 10 mandamientos. Sin embargo, en ella nació una convicción que vamos a ver más adelante de dónde viene. ¿Y por qué es tan importante esta declaración para ella? Porque ella está reconociendo que el Señor Dios de Israel, Jehová o Yahvé, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y es que ella, con el origen, ¿de dónde ella era? Cananea, con su origen cananeo. Ella había sido instruida para creer en muchos dioses, porque practicaban una religión politeísta. Tenían un panteón de dioses impresionante que reflejaba la cosmovisión, la cultura, lo que ellos creían. Así que, por ejemplo, ella creía en el dios El o el dios Ilu, que decían que era el padre de todos los dioses, y creían en Baal, uno de los dioses más prominentes y populares, el señor de las moscas, de la tormenta, de la lluvia y de la fertilidad. Creían en Acera, la diosa madre. Qué curioso, ¿verdad? Pero en casi todas las culturas religiosas hay una diosa madre, o la madre de una nación, o la madre
de un pueblo. Bueno, pues así ellos tenían esa fe. Anat, la diosa guerrera y hermana de Baal. Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Yam, el dios del mar y de las aguas caóticas. Cotar, el dios de la artesanía, la construcción y la sabiduría técnica. Y Shapash, el dios del sol, asociado con la luz y la justicia. Además de tener una infinidad de dioses y de todo tipo de prácticas que veneraban y realizaban la prostitución idolátrica como una forma de adoración a esos dioses. Prostitución idolátrica. Por cierto, ¿ella a qué se dedicaba? A la prostitución. Y es importante lo que se nos dice, porque esto está asociado con la fe en la cual ella creció, con la fe con la cual ella se desarrolló. Y por eso es tan importante que de repente cuando ella recibe a los espías, ella hace esta declaración: el Dios de ustedes es el Dios en el cielo, pero también es el Dios en la tierra. Y ella en ese momento dice: saco de mi mente y saco de mi corazón todos los dioses y todas las diosas y la práctica idolátrica que he venido realizando en mi vida durante todos estos años. Seguramente ella era una mujer joven, porque después se casó y tuvo hijos, y ella se convirtió en la tatarabuela del rey David. Eso nos da una idea de la importancia de este personaje. Así que vamos al libro de Jueces capítulo 2, Josué, perdón, no es Jueces, Josué capítulo 2, versículos del 1 al 21. Para que leamos la historia y leyendo la historia tengamos el panorama completo de Rahab. Josué 2 del 1 al 21, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y lo van a tener ustedes en la pantalla. Dice: luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y le dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron ahí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán, y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: pongan atención a lo que viene a continuación. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Qué les dijo? Fíjense, cuando 40 años atrás Moisés había mandado a los espías a reconocer la tierra, los espías, que eran príncipes del pueblo, que era gente importante del pueblo, dudaron que Dios les quisiera dar la tierra. Y Rahab, esta mujer cananea, ella tenía una convicción y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Cree más ella que los propios espías. Cualquier israelita temeroso, con dudas, podía quedar convencida con la fe de esta mujer. Sé que el Señor les ha dado esta tierra.
Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor, que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Qué declaraciones de fe tan poderosas las de esta mujer. Ni los israelitas creían a ese nivel. Entonces, versículo 14, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo, escóndanse ahí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si se salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Así que de este relato podemos advertir 5 actos de fe. Primero, arriesgó su vida por su fe. ¿Alguna vez tú has tenido que arriesgar tu vida por tu fe? Ella sabía que el rey de Jericó podía mandarla a matar, porque ella estaba protegiendo a los espías, porque ella creía en el Dios de Israel. Ella había dejado de creer en todos los dioses que creían los cananeos. Había renunciado a su función para participar en los rituales idolátricos. Ella había traicionado, si me permiten utilizar esta palabra, había traicionado la fe cananea, había traicionado a su pueblo, había traicionado las convicciones con las que ella fue educada para mostrarle lealtad al Señor Dios de Israel. Eso implicaba poner en riesgo su propia vida, porque ella le dio refugio a los espías, a los que todo el mundo les tenía miedo. Así que ella simple y sencillamente decidió obedecer a Dios antes que a su rey, decidió obedecer a Dios antes que a su pueblo, decidió obedecer a Dios antes que los ritos y costumbres idolátricas que participaba. Fue algo parecido a lo que vivieron Pedro y Juan cuando fueron amenazados de muerte, cuando predicaron el evangelio afuera del templo. En Hechos capítulo 4 versículo 19 y 20, después de que azotaron a Pedro y a Juan, fíjense lo que ellos dijeron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que Pedro y Juan dicen, arriesgamos nuestra vida porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Pedro y Juan tienen un punto de ventaja sobre Rahab. Pedro y Juan fueron discípulos del Señor Jesús. Ellos conocieron a Jesús. Ellos vieron a Jesús morir y resucitar. Ellos tienen muchos elementos para creer. Rahab no. Rahab solamente había escuchado lo que había pasado 40 años atrás, que el Señor había abierto el mar rojo en dos. Había escuchado de lo que el pueblo de Israel había estado haciendo durante estos 40 años en el desierto, pero lo había escuchado de lejos, lo había escuchado de oídas. No había leído una Biblia, no había tenido un tomo de la Escritura en sus manos, no había visto los milagros con sus propios ojos, solamente había oído. Pero eso fue suficiente para que la fe tomara su corazón y estuviera dispuesta a arriesgar su vida. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a arriesgar su vida por el Señor? A ver, ¿a cuántos les da miedo? Neto y Pau, ustedes hoy están iniciando su matrimonio. Y a lo mejor no es un buen momento para decirlo, pero es parte de la vida. En algún momento ustedes van a tener que arriesgar su vida por el Señor. Es parte de lo que tenemos que tomar como ideales. No todo el tiempo estamos riendo en la vida. Y qué bueno que hicieron un pacto, y el pacto incluye, Señor, somos tuyos. Y si es necesario arriesgar nuestra vida, lo haremos por ti. Pero muchas veces, cuando vemos que las cosas se ponen feas, salimos corriendo y decimos, no, yo me voy. Y le echamos la culpa a Dios. Pero ella se esmeró en prestarle seguridad a sus nuevos amigos, a esos espías que recién conoció y que pues para ella eran unos desconocidos. Y por eso es tan asombrosa Rahab, porque ahora imagínate, trata de ponerte en los zapatos de Rahab. Ella escucha junto con su pueblo que ellos son los enemigos. Ella escucha junto con su pueblo que ellos son los malos. Ella escucha junto con su pueblo que ellos vienen a destruirnos. Y ella, en lugar de actuar como actuó el resto del pueblo, ella se aferra a la fe y dice, yo quiero creer en ese Dios todopoderoso. En lugar de dejarse absorber por lo que todo el pueblo cananeo pensaba y creía, ella decide entregarle su vida al Señor. ¿Qué fe tan extraordinaria? Sobre todo si tomamos en cuenta que ella no tenía nada, absolutamente, pero lo que había escuchado, los relatos que había escuchado, fueron suficientemente poderosos para cambiar su corazón, para cambiar su mente, para cambiar su vida y para cambiar su destino eterno. Ella estaba marginada toda la vida, practicar la prostitución idolátrica, pero cambia a tal grado su vida que se convierte en parte del linaje, de la genealogía de los antepasados del Señor Jesucristo. Fíjense qué cosa tan extraordinaria y tan maravillosa. En Rahab podemos ver incluida a todo el mundo gentil, todos los que no tenemos sangre judía, pero que por la fe somos injertados como parte del cuerpo de Cristo o parte del pueblo de Dios. Segundo acto de fe, esconder a los espías. Ella decidió esconder a los espías, no solamente arriesgó su vida, hizo algo práctico. Y ella demostró que tenía fe en Dios al esconder a esos hombres. Y cuando el rey mandó buscarlos a su casa, inmediatamente ella les dijo, no, ellos ya se fueron. Sí pasaron por aquí, pero yo no supe de dónde eran. Y los mandó muy lejos y ella escondió en el terrado de su casa
a estos dos hombres. Y todavía les da las instrucciones para dónde huir, cómo hacer para escapar, etcétera. Todos los detalles que están ahí escritos y perfectamente explicados. Así que eso nos habla de que ella fue una mujer valiente y fue una mujer que supo mantener sus convicciones hasta el final. Hubo una cosa parecida en la historia de Israel en tiempos del profeta Elías, cuando Acab mandó buscar a Elías para matarlo. Y después él se encuentra con uno de los profetas, Abdías. Y Abdías, que también era siervo del rey, en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13, le dice: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Abdías era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que creció dentro de la fe del pueblo de Israel, era un hombre que era amigo de Elías, era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, era un hombre extraordinario. Y él actuó con valentía y escondió a 100 profetas. Pero lo que hace Rahab supera, no por el número, sino porque Rahab, repito, nunca había estado en una sinagoga, nunca había estado en una iglesia, nunca había leído la Biblia. Y sin embargo, lo poquito que escuchó activó su fe. Hay gente que cuando va llegando a la vida cristiana, escucha unas cuantas palabras y eso activa su fe. En cambio, hay gente que es muy dura y puede decir: pues es que yo tengo 10, 20, 30, 40 años que escuché de Jesucristo y sigue siendo igual. Pero hay gente que dice: pues yo apenas me hablaron de Cristo la semana pasada, y en una semana transformó todo en su vida, le entregó todo al Señor, se deshizo de todo lo pagano y lo malo que había en su casa, porque eso poquito, a lo mejor nunca ha leído la Biblia completa, pero lo poquito que escuchó le anima a tomar actos de fe y va dando pasos agigantados. Así que aquí no importa cuántos años tengas tú de conocer a Cristo, lo importante es que estés dispuesto a dar pasos y te atrevas a hacerlo. Tercer acto de fe: confesar su fe en el Dios de Israel. Confesar su fe en el Dios de Israel. Ella expresó su convicción: el Señor Dios de Israel, el Dios de ustedes, es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella expresó su convicción de que ese Dios es el único. Ella tiró a la basura todos los conceptos paganos, idolátricos, todos los dioses en los que ella fue educada, los tiró a la basura, reconociendo que los milagros que solo había escuchado, como la liberación de los israelitas, como pasar en medio del Mar Rojo, como el haber derrotado a Sehón y a Og, eso fue suficiente para ella. Ahora imagínense, seguramente ella, por la casa que tenía, porque estaba encima de la muralla, por el oficio que desempeñaba dentro del culto idolátrico, seguramente escuchaba muchas voces, testimonios, comentarios, y veía cómo la gente estaba llena de temor. Yo creo que el israelita más cobarde hubiera tenido que cobrar ánimos tan solo por escuchar las declaraciones de Rahab. El más cobarde de los israelitas, que habían visto caer maná del cielo 40 años, que habían visto salir agua de una roca, que habían visto la protección de Dios una y otra vez. Y a pesar de haber visto milagros, había israelitas cobardes. Hay cristianos que han visto milagros, que han escuchado cualquier cantidad de predicaciones y son cobardes, o les falta la convicción de entregarle su vida a Cristo y se dicen cristianos: sí, pues yo creo, pero ese yo creo es muy tibio.
y no se atreven a dar más. Yo creo que cualquiera de los que hubieran desmayado hubiera cobrado ánimos y fuerza tan solo por escuchar las declaraciones de Rahab. Así que aquí lo importante es qué tanto tú y yo, con lo que hemos leído o escuchado, estamos dispuestos a hacer algo por Dios. Esto nos enseña que tanto el pueblo de Israel como la iglesia, como parte del pueblo de Dios, hemos de tener miedo por nada. Y al contrario, tenemos que confesar nuestra fe en el Dios de Israel. En Romanos capítulo 10, versículo 17, fíjate lo que dice aquí. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Fe viene como ¿qué? Resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El mensaje que se oye es la palabra de Dios. Rahab tan solo había escuchado unos cuantos testimonios y eso fue suficiente. Ahora, pongámonos nosotros en nuestra situación actual. Tú y yo tenemos una Biblia, tú y yo tenemos la Biblia a nuestro alcance, pero no se trata solo de tenerla, sino de leerla, de escucharla, de meditarla, de pensar en ella, de reflexionar en ella, de meditar una y otra vez lo que dice la Escritura. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu hábito de leer la Biblia? ¿Cómo está? ¿La lees todos los días? Ahora tienes que leerla desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Tú tienes que leer toda la Biblia. Amamos al pueblo de Israel, tenemos la bandera del pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tiene un problema, solamente lee ciertos versículos repetidos cada año. Y son muy selectivos y siempre leen el mismo salmo y siempre leen el Pentateuco y siempre leen ciertas porciones, pero no leen, digamos, ellos no van a leer de Mateo a Apocalipsis, pero ni siquiera leen de Génesis a Malaquías. Si tú les lees un pasaje de Isaías, te dicen, ¿y eso dónde lo dice? ¿Por qué? Pues porque no leen. Pero no solamente es el pueblo judío, los cristianos. Yo creo que el 90% de los cristianos nunca leen la Biblia. La abren el día que asisten a la iglesia y los pastores o predicadores vamos de un versículo para otro. Hay otros que leen un libro y se quedan en ese libro. Pero tú tienes que leer toda la Biblia, porque la fe viene por oír y el oír viene por escuchar la palabra de Dios. Así que dile al que tienes a tu lado, lee la Biblia. Lee la Biblia. Ahora, déjame decirte algo, porque entiendo que muchos dicen, hermano, es que yo soy de la cultura mexicana y tú sabes que los mexicanos leemos el 0.15% de libros al año. Yo soy parte de eso. Bueno, igual que Rahab, eso lo tiro a la basura y voy a adquirir una cultura diferente, hábitos diferentes. Ahora tenemos la bendición de YouVersion. Tú puedes tener tu Biblia en tu teléfono y puedes ponerla en audio y la puedes escuchar una y otra vez y la puedes leer o escuchar en una versión, en 2 versiones, en 3 versiones, en 4 versiones, en 10 versiones. ¿Cuál te gusta más? La Reina Valera 60, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la traducción en lenguaje actual. Dios habla hoy. ¿Cuál te gusta? Es que esta no la entiendo. Cambia de versión y pon una que entiendas. Es que la entiendo más en inglés. Pues escúchala en inglés. No, hermano, yo en alemán. Pues en alemán. YouVersion te ofrece más de 100 idiomas de la Biblia. No tenemos pretextos. Es que yo no veo. Pues escúchala. Está a tu disposición en tu teléfono. Es que yo no sé leer. Escúchala. Es que la puntuación.
escúchala. La fe viene ¿por qué? Oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Si la puedes leer en tu libro, en papel, qué bueno, pero si no puedes leer, no pongas pretextos. Pero la fe tuya solo va a crecer en la medida que tú leas, escuches, pienses, medites, analices la palabra de Dios. Y no tienes que ser un teólogo experto, escúchala y piensa en ella. Y te vas a dar cuenta de cosas tan extraordinarias que Dios dice. Mira, Rahab le bastó escuchar acerca de algunos milagros que Dios había hecho y eso activó su fe. Rodeada de un mundo pagano, cananeo, con un chorro de dioses. Pero eso no impidió que ella escuchara y su fe se activara. Tú que tienes todos los recursos del mundo espiritual a tu alcance, la palabra de Dios, con tantas traducciones que tenemos al español en México, con tantos recursos como YouVersion, que la puedes leer, la puedes escuchar en la versión que quieras, las veces que quieras. Es inaudito que digas, no tengo el buen hábito de leer todos los días la Biblia. Yo que tienes que hacer parte de tu naturaleza, así como desayunas, comes, cenas todos los días, debe ser parte de tu naturaleza, así como te levantas y te metes a bañar, debe ser parte de tu naturaleza. No la puedes esconder, no puedes dejarla a un lado, o si no, pues simplemente vas a ser una persona del montón. Pero si te das cuenta, Rahab, ella escuchó y eso le dio también revelaciones poderosas. ¿Cómo después de tantos años, imagínate que hubiera tenido 25 años de haber escuchado de dioses paganos, tan solo cuando escucha ella acerca del Dios de Israel, eso es suficiente para cambiar su convicción total? Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11, 31, que habla de los héroes de la fe, la menciona a ella y dice: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Ella fue transformada, ella tuvo un cambio, ella dejó atrás el pecado, la inmoralidad, la idolatría y decide empezar a creer en un Dios todopoderoso. Ella cree, esto es parte de sus actos de fe, cree en el poder de Dios y en su dominio sobre todo el universo. La versión Reina Valera 60 dice en Josué 2, en la Reina Valera: Jehová vuestro Dios, a quien adoráis e invocáis. Fíjense, ella sabe que el pueblo de Israel lo adora. A quien adoráis e invocáis está por encima de todos los otros dioses, pues es el único Dios verdadero, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y es servido por los ejércitos de ambos lugares. Difícilmente encontramos a un israelita con una convicción así. Y difícilmente encontramos a cristianos con convicciones así. Dentro de estos actos de fe, ella cree en las promesas de Dios para su pueblo. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna promesa de parte de Dios? ¿Y cuántos de ustedes las creen? Porque algunos dicen: ay, hermano, pues ojalá. No, ya con ese ojalá me demostraste que no crees. Ay, hermano, pues Dios quiere. Ay, hermano, pues con que no se le haya olvidado a Dios. Ay, hermano, pues es que Diosito. O sea, tenemos tantos argumentos para decir y expresar nuestra poca fe. Pero Rahab no, Rahab cree en las promesas. Esa promesa Dios se la dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa Dios se la reveló a Moisés. Y ella dice con toda certeza: sé que Jehová les ha dado esta tierra. Punto. Ella lo cree.
tiene la convicción. Ella solamente había oído de las maravillas de Dios, pero ella cree en las promesas. A veces tú y yo tenemos toda la Biblia, los 66 libros, la leemos, vemos una promesa y decimos, no, pues quién sabe. O sea, ni siquiera a veces somos capaces de creer las promesas que están escritas. Esta mujer, solo de haber escuchado lo que había hecho Dios con Israel, eso fue suficiente para que ella creyera en las promesas de Dios. Yo creo que fue una fe tan grande la que tuvo Rahab, que por eso Dios ha de haber dicho, esta muchacha hay que meterla en la genealogía de Jesús, porque le gustó. Así como Jesucristo dijo cuando estuvo en la tierra, ni aún en Israel he visto tanta fe, cuando se encontró con una mujer sirofenicia o cuando se encontró con un soldado romano. Bueno, esta mujer lo superó todo. Por eso el Señor dijo, ay de ti Capernaum, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque fueron ciudades que vieron milagros, los vieron, los presenciaron, los palparon y no creyeron. Pero esta mujer no los vio, pero los creyó. Y a veces decimos, no, yo hasta no ver, no creer. ¿Te das cuenta cómo a veces los cristianos, teniendo todo el mundo espiritual a nuestros pies y teniendo todos los recursos, nos cuesta más trabajo creer que la propia Rahab, que no tuvo la oportunidad jamás? Es más, a lo mejor ni siquiera sabía leer, pero para ella fue suficiente. Declaró que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Eso para ella podría ser considerado un acto subversivo para su cultura, pero para ella fue absolutamente importante. Y esto confirma lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Pedro pudo declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero fíjate lo que dice Efesios 2, del 11 al 13. No olviden que ustedes, los gentiles, ¿a quién le habla aquí el Señor? ¿A quién le habla? A nosotros, los gentiles. Antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Así que, como Rahab recibió las promesas, tú tienes que aprender a recibir las promesas. Neto y Pau, este es otro acto de fe que ustedes tienen que poner en práctica. Las promesas de Dios. No las duden, créanlas, háganlas parte de su vida. Háganlas parte de su naturaleza. Por eso es tan importante que ustedes como pareja aprendan a orar todos los días juntos y aprendan a recibir lo que Dios tiene para ustedes. Promesas, la Biblia no tiene un límite de promesas. Dios personaliza las promesas y Dios tiene muchas promesas para ustedes como matrimonio. Solo hay que creerlas, hay que conocerlas y hay que vivir en ellas. Ahora, cuarto acto de fe, y aquí aplicamos todos: negociar la salvación de su familia. Negociar la salvación de su familia. Hay muchos personajes interesantes en la Biblia, pero prácticamente ninguno negoció la salvación de su familia. Todos sabemos esa gran promesa del libro de los Hechos, capítulo 16, en donde el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué está esa promesa escrita? Porque ese hombre dijo: ¿qué necesito hacer para ser salvo yo? A él no le importaba ni su esposa ni sus hijos. Él dijo: yo me quiero salvar. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces el mensaje correcto es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu familia. Y
Permítame expresarle lo siguiente. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Abraham, en cierta forma, pide por su familia porque trae a su familia, se trae a su papá, se trae a su sobrino, se trae a la esposa de su sobrino, pero nunca le dijo Dios, déjame llevarme a mi familia. Pero Rahab, cuando recibió a los espías, no solo pensó en ella, pensó en toda su familia. Ahora, esto implica muchos retos para ella, es decir, por eso son acciones de fe de las que nos habla Santiago. Porque, primeramente, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que no son cristianos? Ahora, ¿cuántos de ustedes le han predicado a esos familiares? ¿Y a cuántos de ustedes esos familiares le han dicho, ya cállate, ya me caíste gordo? Y tú dices, pues ya les he predicado quién sabe cuántas veces y ya me mandaron a volar, ya no me invitan a sus reuniones, ya no me quieren. ¿Les ha pasado eso? Bueno, imagínate Rahab, una mujer cananea. ¿De dónde eran sus familiares? Cananeos. Todos ellos adoraban a todos esos dioses paganos. Imagínate cuando Rahab les dijo, oigan, nuestros dioses no sirven para nada, pero el Dios de Israel sí. ¿Crees que habrá sido para ella fácil? ¿No crees que habrá habido algunos de sus familiares que actuaron como los tuyos? Y que le hayan dicho, no, ¿cómo crees? Estás loca. No, ¿de dónde sacaste esas ideas? Ya estás cambiando las costumbres de nuestros padres. No, olvídate de eso. Son historias, son cuentos. No creas esas tonteras. Los dioses verdaderos son los que nosotros adoramos, no el Dios de Israel. Seguramente para ella no fue fácil. Porque salvar a su familia no solamente era convencerlos de que vinieran a su casa, era cambiarles el chip y decirles, ya no crean en esos dioses paganos, crean en el Dios de Israel. Y la petición que ella hace es, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todos los que les pertenecen. Así que era un buen reto. Ella primeramente funciona como una intercesora, un acto de fe, interceder por la salvación de su familia. Pero dentro de ese contexto, ahora tiene otro reto. Tengo que predicarle a mi familia y tengo que convencerlos de que se vengan a mi casa y que crean en el mismo Dios en el que yo he decidido creer. Así que no era nada fácil la tarea que tenía Rahab. Y entonces se vuelve más admirable esta mujer, porque sin jamás haber leído la Biblia, sin jamás haber estado en una sinagoga, sin jamás haber estado en un templo, cree en un Dios que no ve, que va en contra de su cultura, pero además se convierte en predicadora de ese Dios. Abraham fue sacado de un mundo completamente extraño de idolatría en Mesopotamia, pero Dios le habló a Abraham. Hace poco estudiamos la vida de Ruth, pero Ruth vivió 10 años con gente que era temerosa de Dios, como su esposo y su suegra. Y por eso ella dice, tu pueblo será mi pueblo, porque queda convencida. Pero Rahab ni había vivido con un creyente, ella jamás había tenido contacto con nadie. Y sin embargo, ella cree. Y se convierte en una gran predicadora. Además, ella creyó en las promesas que encontramos en diferentes pasajes de la Escritura. En Génesis capítulo 7, versículo 1, cuando Dios le habló a Noé y le dijo, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. En Génesis 19, versículos 12 y 13, cuando estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, Dios le habló a Lot y le dijo, mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot,
¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Y Lot fracasó. Solamente logró sacar a sus 2 hijas. Ni siquiera a su esposa logró convencer. Y en Lucas 19, versículos 9 y 10, cuando Zaqueo se entrega a Cristo, y Jesús respondió en Lucas 19, 9 y 10: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pero Rahab, sus familiares paganos, ella los quiere salvar. Pero los quiere salvar no solamente de la destrucción física, sino en su destino eterno. Los quiere salvar del infierno para meterlos al reino de Dios. Entonces cambia completamente todo. Y ella hace una negociación en favor de su familia. Una negociación parecida a la que Abraham hizo con Dios. ¿Se acuerdan que Abraham, cuando le dijo: oye Señor, pero ¿cómo vas a destruir a todo el pueblo? Y si encuentras a 50 justos, bueno, 50 es 40, bueno, 50 es 30, y así le fue bajando hasta que llegó a 10. Bueno, Rahab fue una excelente intercesora. Y ella no puso condicionantes, ella solamente dijo: mi padre, mi madre, mis hermanos y todo lo que les pertenece. Ella metió en el paquete a todos. Y quinto acto de fe. Ella creyó en la redención por fe de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. Ella no había escuchado. Ella no sabía que había que sacrificar un cordero. Sin embargo, ella creyó. Y cuando los espías le dijeron: cuelga este cordón rojo de la ventana de tu casa para que nosotros lo veamos, ella lo creyó. Esto es algo parecido a lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel previo a la Pascua, cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, y que el Señor le dijo: sacrifiquen un cordero por familia, pongan sangre en los dinteles, y así cuando pase el ángel de la muerte, verá que los que están en esa casa tienen temor de Dios, y por lo tanto nadie morirá. Bueno, lo misma se le aplicaron a Rahab. Ahora, el pueblo de Israel tenía el contexto. Ellos sabían que había que sacrificar el cordero. Rahab no. A Rahab nunca la habían instruido, pero ella lo creyó. Ella lo hizo. Y ella se metió en el pacto eterno. Y tanto fue así que ella pidió que le juraran. No pidió que le dejaran una prenda como garantía. Ella dijo: júrenme por Jehová su Dios. Fíjense la fe que ella tenía en el Señor. Júrenme por Él, de que me van a salvar, de que me van a rescatar. Júrenme por Él. Ella está segura de quién es Dios. Y ella está segura de cómo Dios lo regula todo. En Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esta misma promesa se la aplicaron a ella. Cuando se ha destruido Jericó y el cordón rojo esté colgando de tu puerta, pasaremos de largo por tu casa. Ella lo creyó. ¿Y qué representa ese color rojo? La sangre de Cristo por nosotros. Ahí mismo en Éxodo capítulo 12, versículos 22 y 23 dice: que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo,
no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Así que los espías instruyeron a Rahab exactamente igual que Moisés 40 años antes lo había hecho con todo el pueblo, y eso fue suficiente para que ella lograra su salvación. Ahora vamos al capítulo 6 de Josué, capítulo 6, para que veamos cómo esta mujer fue obediente en todo. Dice: mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de ahí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce, de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Digamos que este acto de fe fue la cereza del pastel. Y ahí vemos otro acto de fe implícito, la obediencia. Porque a ella le dieron una orden. ¿Y qué hizo ella? Obedeció. Así que dile que tienes a tu lado: ¿te quieres salvar? Obedece. Imagínense que Rahab hubiera dicho: pero es que yo tengo otros datos, yo voy a obedecer a otra persona. No, ella simplemente obedeció. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Obedecer. Y en el Evangelio de Mateo, cuando se menciona la genealogía del Señor Jesús, Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí a David. Así que ella se convirtió en tatarabuela del rey David, se le convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Así que, a manera de conclusión, déjenme decirles que los que son añadidos a la iglesia, evidentemente que estamos siendo salvos y hemos de mantenernos unidos, creciendo en la fe. Ahora Dios nos ve como santos por Él. Pero lo interesante, Rahab, es una fe dinámica, una fe que combina la confesión, que combina la convicción, que combina la obediencia. Y Dios espera de ti esas tres cosas: la confesión, la convicción y la obediencia. Así que yo quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Así, con tus ojos cerrados, le puedes decir: Señor, yo quiero confesar que tú eres Dios. No te voy a pedir que te pongas de pie, solamente que tú ahí en tu lugar le digas: Señor, yo quiero confesar que tú eres Dios. Posiblemente estando en mi trabajo, estando en algún lugar con otras personas que no te conocen, me ha dado miedo, me ha dado pena confesar que tú eres mi Dios. Tal vez me ha dado pena hablar de ti. Tal vez me ha dado pena expresar que tú has cambiado mi vida. Y hoy es un día en el que yo debo de tomar una decisión, y no tengo por qué avergonzarme de quién eres tú. Y si Rahab pudo confesar que tú eres el Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra, Señor, yo también quiero confesar que tú eres el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y si Rahab fue capaz de arriesgar su vida por la fe en ti, Señor, yo también quiero ser capaz de arriesgar mi vida por la fe en ti.
Y si Rahab fue capaz de negociar todo por salvar a su familia, yo también quiero hacer todo para salvar a mi familia. Y si Rahab obedeció sin cuestionar, yo también quiero ser una persona que obedezca en todo sin cuestionar. Díselo con todo tu corazón. Padre, yo oro porque nosotros como iglesia debemos de tener esas convicciones, atrevernos a confesar, atrevernos a hacer cualquier cosa por nuestra familia y atrevernos a obedecer sin cuestionarte a ti, de tal manera que nuestra fe sea una fe basada en lo que tú nos dices en tu palabra, no en las ideas que vienen a nuestra mente, no en antojos personales, no en lo que la gente nos pueda decir, sino en lo que tú, Señor Jesucristo, dices, en lo que está escrito en tu palabra, para que podamos crecer poderosamente en el nombre de Jesús. Y mantente así con tus ojos cerrados. Yo no sé si hoy está entre nosotros personas que tal vez nunca antes le han abierto su corazón a Jesús. Como Rahab, a lo mejor tú creciste en un ambiente pagano, a lo mejor tú has creído en muchas cosas, a lo mejor sí te enseñaron a creer en Jesús, pero también te enseñaron a creer en dioses y diosas, en los horóscopos, en la suerte, en deidades paganas, en supersticiones, en amuletos, en medallas y en cosas que atraen suerte. A lo mejor igual que Rahab, nunca has tenido la oportunidad de leer la Biblia. A lo mejor igual que Rahab, tu vida está perdida. Pero hoy, igual que Rahab, tú puedes decir: yo quiero cambiar. Y yo quiero reconocer que Jesucristo es el Dios arriba en el cielo y es el Dios abajo en la tierra. Yo quiero creer en Él y solo en Él. Y al igual que Rahab, quiero sacar cualquier creencia de mi corazón y solamente quedarme contigo, Señor. Si tú estás aquí hoy y nunca lo has hecho, o a lo mejor te alejaste de Él, hoy es el día de decirle: Señor, yo me quiero restaurar. Y yo te invitaría a ponerte de pie y venir a este lugar y que le digas: Señor Jesús, recíbeme nuevamente contigo, así como yo te quiero recibir en mi corazón. ¿Habrá alguna persona esta mañana que diga: yo quiero? Si ese es tu caso, ven aquí al frente, ven de la parte alta, toma tu lugar, ponte de pie y ven aquí para que podamos orar por ti. Yo aquí te espero para que oremos y de esa manera podamos tomar esta decisión, que es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Si esa es tu convicción, ven, ponte de pie y ven aquí con nosotros para que oremos. Así como Rahab tuvo la oportunidad de la salvación, Dios nos quiere dar la oportunidad a todos, absolutamente a todos nosotros. Sea que estés en la parte de abajo, sea que estés en la parte de arriba, toma tus cosas y ven aquí al frente para que podamos orar por ti. Recuerda que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay persona tan insignificante que pueda pasar inadvertida para Dios. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Andrea, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Fernando. Andrea y Fernando. Vamos a esperar unos instantes a que vengan otras personas. También vienen bajando. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Dios te bendiga, Marco. Muy bien. Y aquí tenemos otras personas. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Dios te bendiga, Giovanni. Rosa. Dios te bendiga, Rosa. Y aquí viene
otras personas más, hasta una niña pequeñita. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. ¿Y tú, pequeñita? Verónica Abigail. Gracias. Y a Maris, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pues Dios es bueno y Dios decidió morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros hicimos lo bueno, ninguno de nosotros nos merecemos ir al cielo por nuestros actos, por nuestras obras, por nuestra fe. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros para que con su muerte nosotros fuéramos perdonados, con la sangre que Él derramó nosotros fuéramos lavados y ese perdón nos conceda hoy la vida eterna. Así que déjeme saludar también aquí. Su nombre es Elidia, Dios te bendiga, y Andrea, Dios te bendiga. Así que Jesús no se avergonzó de morir por nosotros, por eso nosotros no nos avergonzamos de reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Y así como Rahab dio un paso de fe, ustedes hoy están dando ese paso de fe. Sus nombres son Aline y Celeste, Dios les bendiga. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Rahab confesó: el Señor es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y nosotros vamos a confesar lo mismo y vamos a invitar a Jesús a que venga a vivir a nuestro corazón, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, pero siempre es importante tomar conciencia de nuestro arrepentimiento, de pedirle perdón para tener oportunidad de una nueva vida. A eso la Biblia le llama nacer de nuevo, es tener una segunda oportunidad, solamente que ahora con Cristo en nuestro corazón, para que podamos llegar a la eternidad con Él. Así que vamos a hacer lo que dice la Biblia y vamos a hacerlo en voz audible. Cierren sus ojos, no piensen en la gente que está detrás de ustedes, solamente piensen en un momento en el amor de Dios por ustedes. Y así con sus ojos cerrados y con voz audible díganle: Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias, porque aunque yo no te conocía, tú estuviste dispuesto a perdonar mis pecados, a borrar toda mi maldad, a limpiarme con tu sangre preciosa, a quitar de mi vida todas las iniquidades y pecados y abominaciones que yo hice delante de ti. Señor Jesucristo, gracias por haber tomado mi lugar en la cruz en la que fuiste crucificado. Y gracias porque venciste al pecado y venciste a la muerte. Y por eso estás resucitado. Por eso estás vivo. Por eso la muerte no te pudo retener. Y yo creo en eso. Y creo que tú me das la oportunidad de la vida eterna. Por esa razón, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí y yo pueda ser una nueva persona. Señor Jesús, yo quiero a partir de hoy vivir para ti, entregar mi vida a ti y en todo momento también servirte. Gracias por amarme. Yo también quiero aprender a amarte y quiero aprender a relacionarme contigo todos los días de mi vida. Amén. ¿Por qué oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias por sus vidas. Gracias porque ellos tomaron hoy esta decisión. Oramos porque cada uno de ellos pueda crecer en la gracia, que pueda crecer en el conocimiento y en el temor de Dios. Que cada uno de ellos pueda ser discipulado y atendido y que nosotros como iglesia podamos bendecirlos, podamos ayudarlos
E igual que Rahab, oramos para que también la salvación de ellos esté también sobre sus familias, sobre sus amigos, sobre sus parientes. Y yo sé que ellos también serán instrumentos tuyos para alcanzar a sus seres amados para la salvación en Cristo. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona de parte del Centro Cristiano que les quiere dar un saludo. Yo los dejo con Chucho. Damos gracias a Dios por la palabra que Dios puso en la vida del pastor Gilberto para cada uno de nosotros. Agradecemos este tiempo que ha estado en el Centro Cristiano Calacuaya y asimismo te invito a hacer